Buenas tardes, hermanos. Como todos los miércoles, estamos para continuar en nuestra clase del hebreo bíblico y retomando, haciendo un resumen, como lo he venido haciendo desde que estamos en el curso, de recordar lo que se vio la clase pasada. La clase pasada vimos las dos consonantes que fueron la lamed y la mem. Les voy a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas. La lamed, les dije que significa aprender y enseñar. Si se va a usar este verbo para decir aprender, se dice lamad con una kamatz. Pero si este verbo se va a usar para enseñar, se va a decir limed con una jirik. Ya después veremos las vocales, pero hay una diferencia. Es el mismo verbo, pero simplemente una vocal, una nekudá, una puntuación va a cambiar su sentido, su significado. Lamad para aprender y limed para enseñar. De esta letra hablamos que su gematria es el número 30. Se habló que se sabe aquí en la vida que la edad de 30 años en un ser humano, sobre todo en el varón, que es el que trabaja y demás, es el número máximo de fortaleza en él, el número 30, que es la gematria de la lame. También se dijo que su forma está formada por una yud y una kaf, que la yud vale 10, su gematria, y la kaf vale 20, 20 y 10, 30, se suma la gematria, esa forma de la lamed. Y también se dijo que se puede ver como una torre en el aire. Lo mismo siendo con una yud y una kaf. Así se forma esta letra. Se dijo que como ejemplos de la gematria en la Biblia, el ejemplo clásico, dijimos, de la edad de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, cuando estaba en el máximo de fortaleza de su ser, su crecimiento espiritual, su crecimiento físico, estaba en 30 años cuando él empieza su ministerio. También tomando de la Biblia, les dije que el rey David comenzó a reinar a los 30 años, y el que siguió en el reinado, que fue su hijo Salomón, también empezó a reinar a los 30 años, en lo máximo de su fortaleza, de su ser. Así, lo máximo en su mentalidad, en su fuerza. ¿Qué más les pude decir? El significado. Y eso fue sobre la lame. Y después vimos la letra mem. Les hablé que la mem tiene dos formas: la mem abierta y la mem cerrada. Les dije que la mem abierta estaba simbolizando la palabra de Dios revelada, la que vemos, la que cuando leemos entendemos. Pero la mem final, la mem cerrada, esa está en su diseño simbolizando la palabra de Dios escondida, oculta, la que hay que escudriñar para poder sacarle más enseñanza. Esa es la mem cerrada. ¿Se acuerdan de la forma? Está cerrada, y la mem abierta tiene una como puerta, una abertura. También les dije que la mem abierta, la mem cerrada podría simbolizar los 9 meses en el útero de la mujer, que está en gestación un nuevo ser, es la mem cerrada. Y la mem abierta, cuando nace el bebé, se abre esa puerta y nace el bebé, la mem abierta. Es el nacimiento de un nuevo ser. Su gematria de la mem, el número 40, también les dije que es el número muy, muy querido en la Biblia. Se maneja mucho, aparece mucho el número 40. Les dije que significaba prueba, significaba disciplina, pero también significaba transformación. Entonces les di de ejemplos. Los 40 días en que llovió, 40 días y 40 noches del diluvio, cuando el Señor quiso destruir el mundo porque la maldad ya era mucha, pero les dije, entendámoslo de otra manera, como nos está enseñando uno de los rabinos ahí en el Talmud,
donde decía que viéramos ese diluvio como si hubiera sido una pureza, un lavamiento del mundo para sacarlo limpio. Entonces dice, no lo veamos porque muchos otros historiadores lo vean como una venganza de Dios, por tanta maldad voy a destruir. Pero este rabino dice, no, veámoslo como el número 40, una prueba, una disciplina de Dios en el mundo. Lo voy a lavar con ese diluvio, agua, para que salga purificado, ¿sí? Una redención del mundo dio oportunidad del Señor. También les dije de los 40 años en el desierto. ¿Para qué fue? Pues para estar probando y estar transformando a su pueblo, ¿sí? Ese pueblo que seguía con la mentalidad de esclavos y no querían renovar su mente a transformarse a que ya eran libres y que el Señor los iba a sustentar, que entendieran que no buscaran otros dioses que habían aprendido cuando estaban de esclavos, sino que entendieran que solamente Él, uno solo, a Él se dirigieran, a Él le pidieran y Él estaba para darles, ¿sí? 40 años tuvieron que pasar por esa rebeldía, por esa desobediencia, por no entender lo que Dios les estaba diciendo, pero los fue transformando, ¿sí? Porque al final dijo el Señor, tú eres mi pueblo amado, ¿sí? Les hablé de los 40 días que subió Moisés cuando les dio los 10 mandamientos. Él volvió a estar 40 días orando, intercediendo, que no destruyera nuevamente al pueblo, y otros 40 como un arrepentimiento donde el Señor ya aceptaba a su pueblo. Y les dije, ¿no? Cuando subió al monte le dio Torah con una taf. Los otros 40, cuando estuvo intercediendo, hizo una tefilá, oración, y los otros 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí era teshuvá. Y les dije que la taf vale 400, que podíamos dividirlo en 40 por 10. 40 el número de prueba, el número de transformación. Y ahí se veía cómo el Señor transformó en esos 40 años a su pueblo, ¿sí? Les dije también que significa Main, agua, y les hablé de quién es el agua viva ahora para nosotros, haciendo una similitud del agua que es tan necesaria para nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hacemos un comparativo y decimos, la palabra de Dios es esa agua viva que nos va a llenar, que nos va a dar vida a nuestro espíritu, y vamos a estar siempre, no vamos a tener sed si estamos constantemente leyendo la palabra, que es el agua viva de Dios. Y con eso hago el resumen de las consonantes anteriores, y hoy comenzaremos con la siguiente consonante. Podemos ver en su Aleph Bet que la siguiente consonante es la Nun, la cual tiene dos formas. Como en todas las clases, vamos a hablar de su diseño, de su gematria y de su significado, ¿sí? La Nun tiene dos formas, podemos verla, esta que está aquí como curvada y esta que está recta. Entonces, tiene dos formas, curvada y recta. La curvada nos está simbolizando, nos está indicando a un ser humano que está inclinado hacia el Señor. Y la Nun recta o la Nun final, porque se le llama también Nun final, está simbolizando a un ser humano que está derecho ante Dios. Con esta letra podemos ver que hay dos formas de acercarnos a Dios. Lo dice el Talmud, cuando está uno estudiando, dice que con esta letra vamos a aprender que hay dos formas de acercarnos a Dios: por temor reverente, y por amor. Entonces, con esta consonante, con estas dos formas que tiene, la forma curvada, o que tiene curva, está indicando a ese ser humano que está con un temor reverente, acercándose a Dios. Y este otro está indicando, nos está simbolizando, nos está representando a un ser humano que, como ya conoce más del Señor,
se siente libre para amarlo. Entonces este se está acercando con un temor reverente, pero este se está acercando con un amor sincero. Él ya no dice yo ya no me reverencio, sino que yo sé que el Señor me ama, yo le amo. También esta forma de esta consonante nos está representando a un hombre pecador, ¿sí? Que está pecado y por lo tanto se inclina y por lo tanto está diciendo perdón. Y este otro está indicando un ser humano que ya se siente perdonado, que ya se siente redimido y que se levanta. Se levanta y ya con un amor sincero hacia el Señor y un agradecimiento. Es lo que nos está representando estas dos formas de esta consonante. Al estar estudiando esta consonante nos recalcaba uno de los rabinos que siempre recordemos que la nun curvada se va a usar en las palabras en hebreo que se escriban al principio con una nun. Por ejemplo, la palabra Naví, que significa profeta, comienza con una nun, se va a usar la nun curvada. Y la nun curvada también se va a usar en palabras que estén en medio de la palabra hebrea. Por ejemplo, Benot. Benot significa hijas y la nun va en medio de la palabra. Entonces, esta la vamos a usar, la nun curvada, al principio o en medio, cuando así se requiera. Y la nun final o la nun recta se va a usar cuando en la palabra hebrea esté al final. Por ejemplo, el nombre del sacerdote, el hermano de Moisés, Aharón. Aharón termina con N y vamos a usar la nun recta o nun final. Otro ejemplo con una nun al final, tenemos la palabra Natán, que significa Natán. Y ahí en la palabra Natán aparecen las dos nun. Aparece al principio la nun curvada y al final la nun recta y significa dar. Natán. Natán. Aquí podemos ver que está apareciendo la consonante que estamos estudiando al principio y al final. Cambia de forma. Este es la curvada, donde nos está representando un hombre con temor reverente, inclinado hacia Dios, y un hombre que ya se siente redimido, perdonado, y se presenta rectamente ante el Señor con un amor sincero. También estudiando esta consonante, aprendimos que significa también humildad. Cuando un hombre, un ser humano, se inclina, tiene temor de Dios, está saliendo de su corazón humildad. Es un hombre humilde. En cambio acá ya no se representa la humildad, puesto que él ya está levantado, él ya se siente redimido, ya no está simbolizándose aquí humildad, sino en esta, cuando está inclinado. Y el ejemplo de humildad que tenemos nosotros como cristianos es la humildad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mashiach, cuando Él se despojó de su majestuosidad, de su reino celestial, y se vino a humillar, se vino a ser humilde, se vino a ser maldito, vino a cargar con el pecado de nosotros, con esa humildad y esa obediencia hacia su Padre. Entonces, el ejemplo clásico de humildad es nuestro Señor Jesucristo. Así pues, entonces cuando veamos esta consonante nos va a recordar la humildad en un ser humano, puesto que está reverenciándose, se está inclinando, está reconociendo que es pecador, que no es nada ante Dios. Así pues, ya pasamos de su forma, de su diseño, vamos a pasar a su gematria. La gematria de esta consonante es 50. Y básicamente 50, el número 50, estudiando literatura de numerología bíblica,
dice que está representando jubileo, es un jubileo, es una liberación, es una libertad. Y el ejemplo clásico que nos da la Biblia del número 50 está en Levítico 25, y jubileo en hebreo se dice Yobel. Yobel también significa carnero, pero estamos hablando ahorita de jubileo. Jubileo en hebreo se dice Yobel. Se dice Yobel. Jubileo. En donde el Señor en Levítico 25 les da instrucciones y donde les dice el Señor, se los voy a leer. En Levítico 25, versículo 10, dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Versículo 11 de Levítico 25 dice: el año 50 os será de jubileo. Ahí estamos viendo una relación de la gematria 50 en la palabra de Dios, en Levítico 25, 11. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Versículo 12, porque es jubileo, santo será a ustedes. El producto de la tierra no comeréis. Entonces, en esta fiesta del jubileo, el Señor estaba dejando tres encargos, ¿sí? 3 características del año de jubileo. ¿Cuándo es el año de jubileo? Cada 50 años, ¿sí? Cada 50 años, el regocijo del jubileo, y dejó tres indicaciones en esta fiesta. Dice, tenían que dejar en libertad, cada 50 años tenían que dejar en libertad los que tuvieran esclavos. Los dejan libres en el año del jubileo, en el año 50, ¿sí? Los dejan libres. También decía, tienen que devolverle las tierras a el dueño original. Si alguien por ahí le compró la tierra y por aquel lugar, dice, en el año del jubileo, en el año 50, le tienen que regresar sus tierras al dueño, ¿sí? Porque el Señor le dio su tierra a esa persona. Dice, no te harás ricos, era una exhortación, no se harán ricos con las tierras de otros, ¿sí? Pues regresar sus tierras al dueño original. Y tercer punto que les pedía era que no sembraran. En el año 50 no sembraran esa tierra, ¿sí? Entonces, en esta enseñanza, el Señor nos está mostrando que el pueblo de Dios debe ser agradecido, porque esta fiesta también en el Nuevo Testamento se conoce como Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa 50. Entonces se habla de Pentecostés. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento cuando hemos leído la palabra? En Hechos 2, que en la fiesta de Pentecostés estaban reunidos los judíos, los discípulos de Jesús, que les dijo: no se vayan, porque serán bautizados por el Espíritu, ¿sí? Y entonces tendrán poder. Eso lo dice en Hechos 1:8, ¿sí? No se retiren, porque les daré poder. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, habla la palabra, estaban celebrando cuando de pronto se están reunidos esos 120 personas cristianas que estaban esperando al Señor, que Él regresara y que los iba a investir. Y relata Hechos, que se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo, lo hemos leído todos, en forma de lenguas de fuego, y que empezaron a hablar cada uno en su lengua, pero dice que todos entendían lo que se estaba hablando. Entonces esas lenguas, es como que el Señor venía como restaurando el daño que pasó en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que los tuvo que confundir porque querían ser como Dios? Entonces en este evento
cuando ya empiezan a entender por el derramamiento del Espíritu Santo, todos empiezan a entender lo que se estaba diciendo, como que el Señor ahí estaba como restaurando el lenguaje, ¿sí? Entonces aquí el número 50 básicamente está hablando de liberación, de libertad. ¿Y quién es para nosotros el libertador al cual debemos darle la gloria, la honra, la alabanza y no nos cansemos de agradecerle y de exaltarle? A nuestro Señor Jesucristo. Él vino a libertar a los que estábamos cautivos. ¿Cautivos en qué? En nuestros pecados. ¿Por qué estábamos así? Porque estábamos siendo esclavos del enemigo, esclavos de Satanás. Pero viene nuestro libertador, el Mashiach, Jesucristo, a libertarnos. Y lo dejó escrito en Juan 8:36. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos hablando de una libertad. Ya ven que en la fiesta de las 7 semanas, Pentecostés, el Señor decía, si tienen esclavos, los tienen que dejar libres, ¿sí? Entonces nosotros, en el Nuevo Testamento, agradecemos mucho que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, vino a libertarnos. Es nuestro libertador de ejemplo que nunca debemos de olvidar, ¿sí? En el Evangelio de Juan se habla mucho de ese mover del Espíritu. Cuando llega el Espíritu del Señor, viene y nos impacta tanto, rompe esas cadenas de opresión en que estábamos en el reino de las tinieblas y nos traslada a su reino glorioso, su reino de luz. Entonces nos viene a libertar. Estábamos esclavos del pecado, pero viene y nos pasa. Nosotros reconocemos eso, y tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Ese paso de fe. Yo lo creo, que Él vino a hacer esto por mí. Él vino a libertar al que estaba cautivo, ¿sí? Él vino a salvar al que estaba perdido. Entonces es Jesucristo el ejemplo máximo de libertad en la palabra de Dios. Estamos hablando de jubileo, que significa libertad, dejar libre. Por eso decía el Señor que en esa fiesta, ¿tienes esclavos? Los tienes que dejar libres, ¿sí? Yo creo que muchos, si tenían muchos esclavos, no les gustaba mucho cuando ya se estaba acercando la fecha del jubileo, porque decían, híjole, tengo que dejarlos libres y me voy a quedar sin esclavos. Me imagino, ¿no?, que eso pasaba, pero era darle libertad al que estaba esclavo. Bueno, entonces este es el ejemplo máximo del número 50. Estamos hablando de la gematria. También en la Biblia aparece, otras citas aparecen en el número 50, en donde está en Éxodo 26:5, en donde está hablando del tabernáculo. En el tabernáculo también se habla mucho del número 50. Sí, este número está allí representado en el tabernáculo. Se habla de 50 lazadas, se habla de 50 corchetes de oro y otros más ejemplos que aparece el número 50 en el tabernáculo. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, ahí el Señor está diciendo de qué edad, hasta qué edad deben tener la edad los servidores en el tabernáculo, o sea, los levitas. Y ahí recalca que dice de edad de 30, les dije que es la fortaleza máxima, hasta 50. Lo máximo de edad que debía tener un levita para servir en el tabernáculo eran 50 años, ¿sí? En otra parte de la Biblia, cuando se está hablando de las leyes sobre la castidad, esto aparece en Deuteronomio 22:29. Ahí está hablando de cuando un hombre se acostaba con una mujercita virgen, al papá le tenía que dar 50 piezas de plata. Estamos hablando del número 50. ¿Sí? Y hay otros más ejemplos, pero estos son los que pude rescatar de la Biblia para hablarles cómo se está hablando del número 50 en la palabra de Dios, la gematria de la nube. Bueno, entonces ahora ya que estamos hablando, ya hablamos de la gematria, también les puedo decir que hay otra palabra para decir jubileo en hebreo y se dice deror. Deror es una raíz que significa espontaneidad de flujo, jubileo, libertad.
se los voy a escribir aquí. Otra palabra que significa jubileo, libertad. Deror, una dale con una sheva, una reish, una jolam y otra reish. Deror. Deror, igual también a jubileo, libertad. Y ahora por último vamos a hablar del significado de la nun. Ya hablamos de su diseño, su gematria, y ahora vamos a hablar de su significado. La palabra nun, así como se llama la consonante, significa retoñar, significa perpetuar. Por eso aquí les puse, aparece en nuestras consonantes su nombre y lo que significa retoñar, perpetuar, pez, milagro, y su gematria, su número que el Señor le asignó en el Aleph Bet 50. La palabra nun, entonces les digo que significa retoñar, nun, así. Significa retoñar, perpetuar. También significa pez. Pez en arameo significa, la nun en arameo es pez. Y cuenta la historia que a Moisés se le conocía como el gran pez, porque él salió de las aguas. Cuenta la historia, eso lo han leído en la Torá, y que entonces él se convirtió en un gran pescador cuando libertó a tantos millones de israelitas. Y platica el Talmud que Josué, que fue su sucesor, se le conocía como Ben Nun, que significa hijo de el pez, y ese pez se estaba refiriendo a Moisés. Nun en hebreo significa pez. También retoñar, perpetuar, también milagro. Milagro en hebreo se dice nes. Y pues sabemos que tenemos un Dios milagroso, ¿verdad? Que hace milagros, nes. También nun significa nes, milagro. Y también tiene otro significado nun cuando estamos aprendiendo palabras hebreas, y también quiere decir tramposo, trampa, y tramposo se dice nogel. Y pues con esto concluimos la enseñanza de esta consonante. Vimos su diseño, vimos su gematria con algunos ejemplos y estamos viendo su significado. En un momento continuamos con la siguiente consonante. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder
entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.